hemos hecho interinstitucionalmente e interdisciplinariamente con instituciones como la UNAM, la UACM, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Hemos realizado también concursos para artesanos, concursos para niños indígenas, concursos infantiles, un concurso de fotografía con temas de interculturalidad y una serie de proyectos que sería aquí muy largo mencionar. Por otro lado, es necesario resaltar el papel que el diálogo intercultural tiene en la Ciudad de México, ya que uno de los elementos que más aporta a la riqueza de la ciudad es la diversidad de culturas que en ella confluyen. De aquí que la interculturalidad, como garante de vida compartida y de convivencia, permite reconocer estas diferentes identidades de manera positiva y democrática con base a valores universales comunes. Crear espacios para el diálogo intercultural y la convivencia de la diversidad cultural presente aquí debe de ser tarea urgente de las políticas públicas, ya que estos espacios potenciarán los derechos humanos, la democracia, el patrimonio común, el respeto y reconocimiento a las diferencias y los valores universales, siempre desde una perspectiva de responsabilidad compartida. De aquí el interés también de esta Secretaría de crear e impulsar el proyecto del Centro de la Interculturalidad de la Ciudad de México, que desde luego está pensado también para hacer un espacio para intercambiar experiencias, intercambiar saberes ancestrales, saberes productivos, entre todos los pueblos que viven en esta gran ciudad. Se ha hecho dentro de nuestras capacidades y posibilidades todo lo que se ha necesitado hacer. Quizá todavía falta mucho por hacer, quizá no se ha hecho todavía lo que quisiéramos hacer. Gracias. Muchísimas gracias a Rosy Pineda, quien ha destacado los aportes de las y los indígenas al campo del conocimiento y por supuesto las labores que se han realizado dentro de las propias CEDEREC para impulsar esta interculturalidad y la convivencia entre los pueblos indígenas. Y bueno, pues hemos tenido el honor de tener a cargo este último foro, Diversidad Cultural Urbana, Interculturalidad y Derechos Indígenas, y con esta intervención hemos concluido, por lo cual pasamos a la entrega de reconocimientos de nuestros participantes, para quienes les pido un caluroso aplauso. A María Teresa Huantequeo. A Aucan Wilcamán Pailama. Para Mario Luna Romero. Le debemos su reconocimiento a Rosa Pineda, ella es de casa y para quien pido un caluroso aplauso también. Para la relatora de esta mesa, Ileana Cruz. Y una felicitación y un aplauso a los organizadores de este importante encuentro. Muchísimas gracias.